Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como cada semana estamos con un nuevo programa de Contratapas. Lo pueden escuchar o ver por el canal Contratapas de YouTube. No se olviden de suscribirse y mandarnos mensajitos que siempre nos vienen bien y nos alientan. Este programa lo hacemos entre quien les habla, Héctor Gurbit, y mi compañera Graciela Espadaro, a quien saludamos y le preguntamos de qué se trata, de qué vamos a hablar en este programa. Bueno, ¿qué tal, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, compañeros de estos encuentros de literatura, a veces chismosa? Más Bueno, chismosa hoy que vamos, literal. sí, y muy chismosa. Hoy tomamos otro de los pecados capitales. En este caso vamos a hablar de la ira. La ira en realidad es aquello que nos lleva a enfadarnos sin medida y tener deseo de venganza por actos en los que nos sentimos perjudicados. La ira es una reacción en la que la persona se irrita por un daño sufrido, ya sea real o aparente. La ira es una emoción humana, compleja y poderosa, que ha sido representada en el arte, en todas sus manifestaciones, a lo largo de la historia de la humanidad. Desde la ira divina en las antiguas mitologías hasta la furia de los revolucionarios en los movimientos sociales contemporáneos, la ira ha sido utilizada como herramienta de expresión artística y como una fuerza impulsora para el cambio social. La ira divina ha sido un tema recurrente en las antiguas civilizaciones, donde los dioses se consideraban seres poderosos y a la vez impredecibles, que podían manifestar su enfado a través de eventos catastróficos. En muchas culturas se creía que la ira divina era la causa de desastres naturales, plagas, guerras y otras desgracias que afectaban a la humanidad. Bueno, contanos quién es tu primer autor para esto de la ira divina o acontecimiento. Bueno, yo un poco, no completando, sino complementando lo que vos comentaste sobre la ira, tengo una definición que dice que la ira se le atribuyen el insulto y la prepotencia, pues el hombre que se abandona a ella se arroga el derecho de hacer justicia por sí mismo. Y algunas cosas que dicen sobre la ira, por ejemplo, Hugo de San Vittore, que dice que aleja al hombre de sí mismo. Mm. El furor arranca al yo de sí mismo. Esto parece muy psicológico, pero bueno, así decía. Otros comentaristas medievales afirman que ella enceguece el ojo de la razón y del corazón. Y Aristóteles, nuestro gran amigo Aristóteles, que siempre está presente para todo, en la Ética de Nicómaco, dice, la ira parece escuchar a la razón, pero la escucha al revés. Eso. Así que Sí, sigamos con lo tuyo. está muy bien. Bueno, voy a empezar por hablar de la mitología griega y voy a tomar, por ejemplo, a Zeus, el rey de los dioses, que era conocido por su temperamento, entre otros detalles, ¿no? Por su temperamento volátil y a menudo desataba su ira sobre los mortales. Entonces, vamos a empezar con el mito de Prometeo. Según algunas versiones de este mito, Prometeo fue el responsable de la creación de los seres humanos, a los que él mismo modeló con arcilla y les dio vida. Otras versiones dicen que no, que los hombres ya existían, pero eran ignorantes y salvajes, que vivían en cuevas y se alimentaban con bellotas. Bellotas es el fruto de algunos árboles, por ejemplo, el roble, porque nosotros bellotas nos parece que es una palabra que no usamos, pero no hay otra forma de decir bellotas que no sea bellotas. Prometeo se convirtió en el protector y el benefactor de la humanidad, al enseñarles las artes y las ciencias que les permitieron progresar y civilizarse. Así, Prometeo les mostró cómo contar el tiempo,
cómo escribir y leer, cómo domesticar y usar los animales, cómo navegar por el mar, cómo curar las heridas, cómo trabajar los metales, cómo interpretar los signos del destino y muchas cosas más. Pero el mayor regalo de Prometeo fue que le regaló el fuego a los hombres, el Ah, elemento que simboliza el conocimiento, la tecnología y la cultura. El fuego era un privilegio de los dioses, que lo guardaban celosamente en el Olimpo. Prometeo, sin embargo, decidió robarlo y entregárselo a los hombres para que pudieran calentarse, cocinar, iluminarse y fabricar herramientas. Para eso, Prometeo aprovechó un día en que los dioses estaban distraídos y subió al Olimpo, donde tomó una chispa del carro del sol, también llamado la fragua de Festo, que era el dios del fuego y la metalurgia. Luego bajó a la tierra y escondió el fuego en el tallo de una planta llamada cañaeja, que tiene la propiedad de arder lentamente y conservar el calor. El robo del fuego no pasó desapercibido para Zeus. El rey de los dioses se enfureció al ver que los hombres habían recibido el don más preciado de los dioses. Zeus consideró que Prometeo había cometido un acto de rebeldía y desafío a la autoridad, y que los hombres se habían vuelto demasiado poderosos y orgullosos. Por eso decidió castigar a ambos, a Prometeo y los hombres. Y después de la intervención de Héctor, les cuento cómo los castigó. uy, qué bueno. Bueno, yo tengo algunas cositas así pequeñas. El primer verso de la Ilíada dice así: canta, oh diosa, la ira funesta del pélida Aquiles. Ya empieza con la ira. Y ahí después sigue. Otro que a mí me pareció, esto es absolutamente personal, ¿no? Que Jesús, en su lucha contra los mercaderes, de alguna manera era la ira que tenía, porque, bueno, eh, montaba en cólera, viste que hay una discusión sobre la cólera y la ira, sobre qué es uno y qué es otro. La cólera sería algo que es parecido, pero que termina rápidamente, y la ira es algo que se permanece con bastante, a lo largo de bastante tiempo. Y la ira es la que te lleva a elucubrar venganzas. Claro, exactamente. Y ahí estamos con uno de los clásicos de Shakespeare, Romeo y Julieta, que entre los Capuletos y los Montescos, evidentemente, de tanto tiempo peleándose, yo lo aproximo a la ira, ¿no? Y vamos a hablar sobre la última parte, cómo termina Romeo y Julieta, ¿no? El asunto es así. Apenas se entera de que su mensaje no llegó a destino, estamos hablando de Fray Lorenzo, ¿no? Cuando apenas se entera de que su mensaje no llegó a destino, se dirige hacia el mausoleo de los Capuletos para rescatar a Julieta cuando ella despierte. Sin embargo, Romeo llega primero y Romeo yace en el cuerpo de Julieta, que no está muerta, sino dormida, pero piensa que está muerta. Entonces Romeo se recuesta en la tumba y bebe el veneno. Fray Lorenzo llega demasiado tarde. Cuando Julieta se da cuenta de que su amado yace muerto junto a ella, se suicida con la daga que llevaba Romeo consigo. Al conocer los hechos y reconocer la responsabilidad que su propia rivalidad tuvo en los mismos, tanto los Montescos como los Capuletos deciden terminar con el rencor, yo diría la ira, que enfrentó a ambas familias por tanto tiempo. O sea, que tuvo un final trágico y feliz, porque bueno, a partir de las muertes de los pobres Romeo y la Claro, pobre pero Julieta, pensás que a qué costo se llegó para la reconciliación. exactamente. Y bueno, tengo para adelante al conde de Montecristo que montaba en ira fácilmente. Pero vamos Bueno, contigo y seguimos con Prometeo, que está bueno. el castigo de Prometeo fue terrible. Zeus ordenó que lo llevaran al monte Cáucaso, donde lo encadenaron a una roca con grilletes indestructibles. Allí cada día
un águila enviada por Zeus le devoraba el hígado, que se regeneraba por la noche, para volver a ser devorado al día siguiente. Así Prometeo sufría un tormento externo sin esperanza de liberación. Terrible. El castigo de los hombres fue más sutil, pero no menos cruel. Zeus creó a Pandora, la primera mujer, a la que dotó de belleza, gracia y astucia, pero también de curiosidad e imprudencia. Uy, la mujer curiosa es peligrosa. E imprudente. Después le dio una caja que contenía todos los males del mundo y le advirtió que no la abriera nunca. Después de esto, la envió a la tierra, donde la casó con Epimeteo, el hermano de Prometeo. Epimeteo es un nombre que significa el que piensa después, encima, o el imprudente. Aceptó a Pandora, a pesar de que Prometeo le había dicho que no recibiera ningún regalo de Zeus. Pandora, incapaz de resistir la curiosidad, abrió la caja. Y de ella salieron todas las desgracias que afligen a los hombres: la enfermedad, la vejez, la guerra, el trabajo, la mentira, la envidia, el dolor, la muerte. Solo quedó adentro la esperanza, pero la caja se cerró antes de que pudiera salir. Y por eso muchas veces decimos, abrieron la caja de Pandora, ¿no? Cuando hay, bueno, acá en estos momentos abrieron la caja de Pandora en todo el país. Así que Sí, bueno. en el país abrieron la caja de Pandora, tal cual. Mm. Bueno, seguí Bien, vos, Héctor. dale. Yo tengo algunas definiciones de ira de grandes escritores. Arthur Schopenhauer, que es un filósofo alemán de 1788 a 1860. Muy Vivió, preciado por Borges. vivió bastante. Dice, no os entreguéis por demasiado a la ira. Una ira prolongada engendra odio. Y me hace acordar mucho tanto a nuestro país. Bien. Horacio, 65 antes de Cristo a 8 después de Cristo también. Che, ¿cómo viven? Parece ser que los filósofos viven bastante tiempo. Dice, Se cuidaban. un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Un ácido, la miércoles. Séneca, filósofo, 2 antes de Cristo, dice, la ira es como el fuego, no se puede apagar sino al primer chispazo. Después es tarde. Qué Y bueno. Papini dice, la ira ofusca la mente, pero hace transparente el corazón. Así que te cedo la palabra. Buenísimo. Bueno, yo voy a pasear un poco por algunos lugares. Voy a tomar, por ejemplo, la cultura nórdica, donde Thor, el dios del trueno, era famoso por su ira y su poderoso martillo, capaz de causar estragos en sus enemigos. Se creía que cuando Thor estaba enfadado, lanzaba rayos y truenos desde el cielo, provocando tormentas y destrucción. Thor es como que lo estamos asimilando mucho ahora, desde que los cómics lo pusieron en pantalla, lo Mira, llevaron a las películas, está siendo muy conocido Thor. Thor tenía una gran área de influencia, desde controlar el clima y las cosechas hasta la consagración, la justicia, la protección y las batallas. Por eso, en muchas ocasiones se lo considera como una deidad suprema. El atributo más obvio del dios es su aspecto guerrero. Gran cantidad de mitos lo describen abriéndose paso con su martillo de guerra entre hordas de gigantes. Sin embargo, Thor tiene un papel de guerrero, pero digamos un guerrero protector, a diferencia de Odín, por ejemplo, al que los seguidores lo llamaban en las batallas para la muerte y la gloria. Por eso Thor tuvo un culto más extendido entre las comunidades más pacíficas de campesinos y artesanos.
En la antigüedad, la gente se esforzaba por evitar la ira divina a través de sacrificios, rituales y oraciones, más o menos como ahora, tratando de apaciguar a los dioses y evitar su castigo. Estos rituales eran una forma de buscar la protección divina y mantener la armonía en la sociedad. En la religión cristiana, la ira divina se representa en el Antiguo Testamento en varias oportunidades, pero vamos a tomar la que cuenta la historia del diluvio universal, que fue enviado por Dios como castigo a la humanidad corrupta. Esta narrativa de la ira ha dejado una huella duradera en la cultura occidental y ha influido en la forma en que se entiende la justicia divina y la necesidad de arrepentimiento. Bueno, Bien. Bueno, yo voy a hablar de El Conde de Montecristo, que imagínense ustedes lo que le pasa al pobre Conde de Montecristo, como para no estar con ira. El mundo terrible la dantes, historia. ¿eh? Terrible la historia. Sí, pero está interesante. El mundo dantes es un joven con un futuro prometedor, ¿no? Siempre hay un joven, además debe ser lindo seguramente en las películas. Sus enemigos son Danglars, Fernando Mondego y Carderous, no sé si se pronuncia así, Carderous, algo así, que lo acusan de bonapartista, ¿no? Estamos hablando ahora de política. Por lo que Dantes termina encerrado en el castillo se llama If. ¿Por qué se llama If? No sé, pero sí se llamaba. Y que es una cárcel para prisioneros políticos. Dantes pasa 14 años prisionero. 14 años no es poco. Y en esas prisiones, ¿no? Además, yo tengo grabado en la memoria todo el proceso de la estancia en la cárcel. La segunda parte, que es la parte donde él eh, se va, como se dice, bueno, ya me va a salir la palabra. Eh, la primera parte, la parte en que está en la cárcel, la tengo, pero ahí calcada. En ese tiempo traba amistad con otro recluso que se llama el abate Faría. Ambos planean escapar y recuperar una enorme fortuna cuyo escondite el abate conoce. Sin embargo, Faría fallece y Dantes escapa solo. No sé si recuerda cómo escapa, pero como estaba Faría, estaba muerto, él se pone en lugar de Faría y lo tiran al mar, ahí no sé. Bien, y ahí es donde se escapa Mondale. Bueno, se dirige a la isla de Montecristo, donde halla el tesoro escondido y se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. El mundo se transforma en el conde de Montecristo y luego dedica años a estudiar el pasado de sus enemigos para descubrir sus secretos y usarlos contra ellos. Así que te cedo Ahí está la ira generando la venganza. generando la venganza. Esa es la palabra que no me salía, venganza. Bien, bueno, acá te cedo la palabra para que sigas con lo tuyo, así la parte de la venganza la decimos después. Bueno, la ira divina se ha utilizado como un elemento narrativo en muchas historias y poemas épicos. Y vuelvo a la Ilíada de Homero, donde los dioses griegos y troyanos expresaban su ira a través de sus intervenciones en la guerra de Troya, favoreciendo a unos o a otros. Esta representación busca mostrar cómo la ira divina puede influir en los eventos y las acciones de los mortales. Pero también está la ira de los semidioses y de los mortales. Hablando de la Ilíada, les voy a comentar cómo nació Aquiles. Fue un acontecimiento extraordinario. Era hijo de la diosa Tetis y el mortal Peleo. Tetis intentó hacer inmortal a su hijo, ya que ella era diosa, al sumergirlo en las aguas del río Estigia. Sin embargo, olvidó mojar el talón por donde lo sostenía, dejando esa zona vulnerable. De ¿Mm? ahí proviene la famosa frase, el talón de Aquiles, que usamos para referirnos a una debilidad oculta. Exacto.
La ira de Aquiles, justamente, fue el punto culminante y decisivo en la guerra de Troya, relatado en la Ilíada de Homero. Aquiles, el gran héroe aqueo, ardía en cólera después de que Agamenón, el líder de las fuerzas griegas, le arrebatara a su esclava Briseida como botín de guerra. Profundamente ofendido por este ultraje a su honor, Aquiles decidió retirarse de la batalla y negarse a luchar. Su ausencia en el campo de batalla fue significativa. Supuso un giro devastador para las fuerzas griegas, que sufrieron numerosas bajas a manos de los troyanos, liderados por el valeroso que encarna todas las virtudes, ¿no es cierto? Príncipe Aquiles. Perdón, Héctor. La Ah, ira, claro. justamente, No claro, soy yo, Héctor, no soy yo, no no sos soy vos, yo. no sos vos, pero el nombre de ahí te viene. La ira de Aquiles era tan intensa que ni siquiera las súplicas de sus compañeros lograron hacerlo cambiar de idea. Y Agamenón le ofreció riqueza, tampoco. En una de estas batallas en la que está ausente, Héctor, creyendo que peleaba con Aquiles porque estaba con toda la vestimenta de Aquiles, mata ¿a quién? A Patroclo, el primo de Aquiles, por el que sentía una debilidad Aquiles. Lo amaba profundamente. La furia de Aquiles no tiene límites. Enfundado en una nueva armadura, buscó venganza contra los troyanos con una furia inigualable. En un enfrentamiento épico, Aquiles derrota a Héctor. ¿Y qué hace? Profana cruelmente su cadáver, arrastrándolo por un carro al cadáver por todo el campo de batalla y llevándoselo a donde tenían establecido la reserva los saqueos. Recién cede Aquiles cuando el padre eh, de, de Héctor, Priamo, va personalmente una noche a buscar el cadáver de su hijo para rendirle los honores correspondientes. De más está decir que con toda esa ira y a pesar de su invencibilidad, Aquiles encontró su fin en el campo de batalla. Fue asesinado por Paris, el hermano de Héctor, por el que se generó toda la guerra de Troya, cuando le sacó la mujer al hermano de Agamenón. Y Paris, ¿qué hace? Le da con una flecha, ¿en qué lugar del cuerpo? Eh, En el talón, en el talón, bueno. Bueno, sí. yo seguiría entonces Sí, con sí, dale, el dale. Conde de Montecristo. Antes de hablar del Conde de Montecristo, cuando vos hablaste de Prometeo y el creador del fuego, me acordé de una película maravillosa que se llama La Guerra del Fuego, que está en YouTube. No se la pierdan, es una película maravillosa, ubicada en la prehistoria, digamos, no sé si son cromañones o son neandertal, no importa, pero no se la pierdan, está muy bien hecha, prácticamente no hay lenguaje, digamos, el lenguaje es gutural en toda la película. Bueno, seguimos entonces con el Conde de Montecristo. Para poner en marcha su plan, Montecristo se introduce en la sociedad parisina tras organizar el secuestro de Alberto Morcerf, que es el hijo de uno de sus enemigos, Fernando Mondeo, para luego rescatarle, o sea, lo, lo secuestra y lo rescata, ¿no? Y así se gana la confianza de Fernando Mondeo. Fue un ardid. Con ardid, sí, sí. Alberto presenta al conde a los círculos más elitistas de París, donde se encuentran Danglars, que es uno de los enemigos, ahora convertido en varón y en uno de los banqueros más ricos de Europa. Y Fernando Mondego, ahora conde de Morcerf, ¿no? O sea que esos dos estaban ahí. Cardeus va por otro lado. Mercedes, ahora esposa de Morcerf, es la única que descubre su verdadera identidad. O sea, ella
es la única que conoce quién es el conde de Montecristo. Yo me imagino, ¿no? Un encarcelamiento durante 14 años en ese tipo de lugares. Cuando sale, la fisonomía le debe cambiar absolutamente, ¿no? Sí, pero yo te voy a decir una cosa, cuando una mujer conoce a un hombre, lo No conoce de veras. lo conoce de veras. Bien, es el caso de Mercedes en este caso, ¿no? Bueno, Cardés es el único de los enemigos del mundo que vive en la pobreza. Bueno, finalmente Cardó, sin saber que Montecristo es el mundo dantés, como es medio ladrón, además es pobre, porque a veces los pobres son ladrones, a veces parecería que sucede eso, se mete en la residencia para robarle y encuentra la muerte. O sea que el Cardeus ese se muere en realidad de otra manera. La siguiente venganza se dirige al conde de Morcerf, ¿no? Eh, y bueno, después por último, para vengarse de Danglars, Montecristo saca un crédito ilimitado en su banco y le reclama una gran suma de dinero justo en el momento en que el banquero se encuentra próximo a la bancarrota. Bueno, ahí él finalmente se venga de todos y el libro termina con una vez cumplida la venganza, el conde se despide de Mercedes, ¿no? Se despide, chao Mercedes, quien se recluye en un convento, como siempre pasaba en aquella época, y Montecristo se va con destino incierto y desaparece. Qué final es raro, ¿no? No tuvo un final feliz. Tuvo un final interesante, digamos. Pero lo Lo interesante es el único que libro. cumplió su venganza. Cumplió su venganza, nada más. Bueno, esto creo que es producto de la ira, ¿no? O sea, Sí, eh, sí, sí, todo la la ira y ira, la sin venganza, lugar a como vos dudas. bien dijiste en algunas definiciones que diste. Así que bueno, te escucho. Bueno, yo te voy a seguir hablando de la Odisea, también de Homero, donde la ira de Poseidón hacia Odiseo, el protagonista principal de la Odisea, es el obstáculo que el héroe debe superar a su viaje de regreso a Ítaca. Ítaca. En realidad, él estaba volviendo de Troya hacia su hogar. El dios del mar castiga a Odiseo por haber cegado a su hijo Polifemo y lo persigue implacablemente a lo largo de su periplo. Polifemo, el hijo de Poseidón y la ninfa marina Tusa, era un cíclope gigante, devorador de hombres. Cuando Odiseo y sus hombres desembarcaron en Sicilia, se refugiaron en la cueva de Polifemo. Desafortunadamente para ellos, Polifemo no estaba con ganas de ser un buen anfitrión y comenzó a comerse a sus invitados, dejando a Odiseo sin más remedio que cegarlo en un esfuerzo por escapar. Entonces, otra vez tenemos la ira divina ahí. Pero también esta fuerza destructiva que cae sobre los protagonistas con desmesura, la encontramos en Edipo Rey, de Sófocles, Claro, y en Antígona. en Antígona. Qué bello texto, Antígona, se los recomiendo. Sí, sí, Realmente, qué mujer Antígona. claro, Respecto a Edipo, bueno, se sabe que el protagonista desata la ira de los dioses al descubrir que ha asesinado a su propio padre y se casó con su madre. sí. Entonces se desarrolla una cadena de eventos desafortunados para la familia real de Tebas. Y bueno, y en Antígona el tema es que ella es la heroína que busca darle sepultura a su hermano, una sepultura digna. Toda la obra se trata de la dignidad que busca por un familiar. Es una bella obra. Mm. Sí, vos sabés que Leopoldo Marechal escribió una obra de teatro que se llama Antígona Vélez, donde ubica todo el desarrollo en el campo, lo que sería el campo argentino, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Y bueno, pasa uno de los hermanos al que le habían privado
de ser el dueño del campo se pasa hacia los pueblos originarios. Entonces hay una guerra entre los pueblos originarios y el personaje que hace de rey, que es, bueno, no me acuerdo ahora el nombre del rey que representa en Antígona. Pero esa obra de teatro, yo la fui a ver al teatro incluso, es maravillosa, porque bueno, ahí está la situación ubicada en nuestro terreno, ¿no? En lo que nosotros conocemos. Así que bueno, ese es un caso interesante. Y bueno, yo no tengo más casos, sí me acuerdo de ese verso, que tu camino a Ítaca sea rico en aventuras, ¿no? Que sea largo y rico en aventuras. Es una hermosa frase que se usa mucho, la gente lo usa para decir que, bueno, si vas a caminar, si salís, si vas de viaje, que tu camino sea largo y rico en aventuras, que vayas conociendo otros lugares, que te apropies la vista de esos lugares hermosos que vas conociendo. Sigamos, vos que Bueno, si seguramente tenés querés, mucho para decir. yo cuento un poquito sobre un texto que es Las uvas de la ira, escrita por John Steinbeck. Es un texto de 1939 y es considerada una de las obras literarias más importantes del siglo XX, porque tiene una narrativa muy poderosa y emotiva. En el libro Las uvas de la ira, el autor nos sumerge en un mundo desolado y desesperanzador, donde la pobreza y la justicia social son los verdaderos protagonistas. El autor nos presenta una cruda realidad que refleja la dura vida de los migrantes durante la Gran Depresión en Estados Unidos. Uno de los elementos más simbólicos de la novela son justamente las uvas, que representan tanto la promesa de una vida mejor como la opresión y la explotación a la que son sometidos los trabajadores agrícolas. Desde el principio de la historia, el autor nos muestra cómo las uvas son el símbolo de la esperanza y prosperidad para una familia que se ve obligada a abandonar su hogar debido a la falta de trabajo en Oklahoma. Bueno, en realidad cuenta toda la historia de la familia y cómo al final las uvas se convierten en un símbolo de la codicia y la injusticia, ya que los trabajadores son pagados con salarios miserables y se ven obligados a vivir en condiciones inhumanas. El autor utiliza el simbolismo de las uvas justamente para denunciar una desigualdad social y la falta de derechos laborales en la sociedad de la época. Nos muestra entonces la lucha por la supervivencia y la dignidad humana, que se convierte en una batalla constante contra las fuerzas opresoras. Si te pones a leer este texto, te vas a encontrar con que fue escrito en 1939 y sin embargo es tan actual. Sí, justamente yo mientras vos hablabas, yo pensaba, sin meterme en recovecos políticos, en cómo se están dando la política hoy con personajes que parece que hablaran con ira, ¿no? Con coléricos, ¿no? Ese tipo de personajes que a mí personalmente no me gustan porque son disruptivos, pero de mala manera. Uno puede ser disruptivo en el sentido positivo o en el sentido negativo, que la gente haga sus propias conclusiones. Pero veo eso, no solamente, y no estoy hablando de acá solamente, ¿no? Sino pasa en otros países también. Es como una cosa internacional, como que parece ser que cuanto más colérico te pongas, mejor te va, lo cual es muy raro, ¿no? Muy raro. Así que bueno. Bueno, de alguna forma me gustaría cerrar mi parte recomendándoles una película que ya están dando en este momento en cable. Es una película que tiene unos 20 y pico de años, con Denzel Washington. Se llama Huracán. Es la vida de un boxeador, pero que en realidad desde su más tierna infancia fue sometido a una crueldad sin límites por parte
de una persona que en realidad lo que tenía era problemas raciales terribles que lo llevan a conductas donde él es justamente el que genera la ira en el personaje principal. Bueno, así recomendamos dos películas, Ahí estamos. Huracán y La Guerra del Fuego. Así que son películas interesantes. Así que bueno, nos despedimos, Graciela, hasta... Nos despedimos con mucho gusto y esperamos que sigan acompañándonos. Sí, no se olviden de poner, de suscribirse, tocar la campanita, poner like y mandarnos Y un como mensaje. siempre, agradecemos los comentarios que nos dejan y los que nos hacen llegar en nuestras redes. Sí, sí, muy bien. Y nosotros vamos de a poquito adquiriendo más suscriptores, ¿no? De a poquito vamos teniendo más suscriptores. El último registro que tengo es de 85, que no es poco para un programa de literatura, ¿no? De esta naturaleza. Así Bueno, que pero tenemos suscriptores porque es un programa chismoso. así es. Bueno, nos despedimos entonces, hasta la próxima. Gracias.